Las plantas potabilizadoras son esenciales para nuestras comunidades, garantizando el acceso al agua potable como un derecho humano fundamental. El Ministerio del Poder Popular de Comercio Nacional articula con las comunas y circuitos comunales la instalación de las potabilizadoras para el beneficio de los habitantes. El presidente Nicolás Maduro impulsa iniciativas que dinamizan la economía comunal y benefician al pueblo. En Venezuela, la solidaridad y la justicia social son pilares de nuestra lucha. Estas potabilizadoras representan la esperanza de un futuro donde todos tengamos acceso a agua limpia y segura. Juntos construimos una patria libre y soberana. Muy buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a su programa A Pulso. Como ustedes ya saben, yo soy Julio Riobó. Desde ya puede participar con nosotros, @JRiobóF en Instagram, en TikTok, JR Periodista y el 0412-334-5488. Repito, @JRiobóF en Instagram, en TikTok, JR Periodista, y lo tienen. El 0412, que ya lo van a colocar, 0412-334-5488, y mi canal en Telegram, Julio Riobó. Me puede seguir allí, escanea el código QR que lo tiene en la parte inferior derecha de la pantalla, y allí evidencia lo que hacemos para luchar por la verdad de Venezuela. Compartimos todo tipo de contenido en esta lucha por la verdad de Venezuela y en el vorágine de la información. Todos los días hay una nueva noticia, se genera esto por aquí, se genera esto por allá, y bueno, los canales de difusión informativa son muy importantes. Nuestro invitado el día de hoy, fíjense, el pasado martes fue instalado el Consejo de Soberanía y Paz. Allí estuvo distintos sectores que hacen vida en la política nacional de nuestro país, y otros sectores que también son importantes, los cultores, los deportistas, los historiadores, entre otros. El día de ayer también mi invitado tuvo un derecho de palabra, como lo llaman en el Parlamento venezolano, en la Casa del Poder Legislativo. Y vamos a estar hablando de eso, también de la agresión del gobierno norteamericano, de la administración de Donald Trump contra Venezuela. Mi invitado, ya dije que estuvo el día de ayer en el Parlamento, por ende es diputado de la Asamblea Nacional, también es vicepresidente de la Comisión de Diálogo del Parlamento venezolano, también ex candidato a la gobernación de Aragua. ¿Quién nos va a estar acompañando el día de hoy? Vamos a ver el siguiente material audiovisual. Extraordinaria iniciativa, la constitución del Consejo por la Soberanía y la Paz, que en palabras del presidente Jorge Rodríguez tiene la misión de defender con interés y valentía la verdad de Venezuela a nivel político, jurídico y diplomático. Todo nuestro respaldo, y así lo hemos demostrado desde la primera convocatoria. La oposición democrática de Venezuela está absolutamente identificada con el Consejo recién creado. Vamos entonces con entusiasmo a recorrer los caminos de Venezuela, a instalar los capítulos regionales, a incorporar a quienes les duela nuestro amado país, a mostrarle al mundo nuestras verdades, para articular esfuerzos que nos garanticen la protección del pueblo y hacer valer nuestro derecho inalienable a ser libres por siempre. Bueno, recuerde, puede participar con nosotros, @JRiobóF en Instagram, en TikTok, JR Periodista, y el 0412-334-5488. Además, usted me puede seguir en mi canal en Telegram, Julio Riobó. Escanea el código QR y allí compartimos las distintas informaciones, lo que hacemos para luchar por la verdad
de Venezuela. Como lo veía, nos acompaña Luis Eduardo Martínez, es candidato a la gobernación, ¿verdad?, del estado Aragua, diputado a la Asamblea Nacional y vicepresidente de la Comisión de Diálogo del Parlamento venezolano. ¿Cómo está? Buenas noches. Feliz noche, Julio. Agradecido por la invitación. Fíjense, el pasado martes ha sido instalado el Consejo de Soberanía y Paz con varias autoridades. Y estuvo el presidente Nicolás Maduro, estuvo también Ítalo Atencio, si no me equivoco es el nombre, el de ANSA, estuvo la rectora de la Universidad de Carabobo, vi también al gobernador de oposición, Alberto Galíndez, todos unidos, como se ha pedido, como lo llama la circunstancia política, a la unidad nacional. En el acto del martes mencionaste algunos de los destacados asistentes. Claro que hablaron, ¿no? Pero estaban todos los sectores. Allí concurrieron representantes de todos los sectores de la vida nacional. Alguien hizo un estimado, puede que no sea exacto, pero calculó que el 60% aproximadamente de quienes estábamos allí son simpatizantes de la oposición venezolana racional, democrática, de la oposición venezolana que apuesta a la paz. No solamente estaban los representantes de los empresarios, de los trabajadores, el mundo académico, cultores allí, ¿eh? Cultores, representantes de los sectores juveniles. Había una extraordinaria representación del país nacional. Ahora bien, ¿por qué hacer esta convocatoria? ¿En qué consiste el Consejo de Soberanía y Paz? ¿Qué van a hacer? ¿Cómo se van a desplegar? En principio se instaló solemnemente con 438 asistentes, que fue precisamente la representación que concurrió al acto del día martes. Ahora se va a replicar esta situación en el resto del país, en cada capital de estado, en principio, y luego seguramente vamos a derivar hacia los municipios. Se van a instalar consejos regionales por la soberanía y la paz. Se trata de incorporar a todos los sectores de la vida nacional en algo que es fundamental, la defensa de Venezuela, la defensa de la soberanía ante lo que es un ataque despiadado, injusto, que desde hace semanas sufrimos. La escalada de agresiones contra Venezuela va más allá de las sanciones que se han prolongado durante tantos años y hoy representan una verdadera amenaza para el país. Y esa, la única manera de enfrentarlo, Julio, es en unidad nacional. Y yo creo que la casi totalidad de los venezolanos y la totalidad de los que aquí nos encontramos, que aquí vivimos, hoy rechazan cualquier tipo de agresión extranjera. Bueno, dice una encuesta de Interlaces de Oscar Chemel que el 95% de los venezolanos rechazan la amenaza y la agresión del gobierno de Estados Unidos en el Caribe. Pero no solamente es Interlaces que lo señala, hay distintos estudios de opinión recientes de los últimos días que reafirman esos números. Hace poco se pronunció uno de los representantes de Dananálisis y señalaba en igual forma. Luis Vicente León habló y mencionó efectivamente que hay un gran rechazo a ese tipo de agresiones, pero estudios privados que manejamos reafirman, te repito, esa cifra. La casi totalidad de los venezolanos rechazamos rotundamente la posibilidad de que factores extranjeros incidan sobre Venezuela. Ahora, ¿qué opina un diputado de la oposición que está en una comisión tan importante como la de diálogo de esta agresión de Estados Unidos a Venezuela? Usted sabe que las transnacionales de la comunicación dicen que aumenta la tensión entre Venezuela y Estados Unidos, pero no le dan el término adecuado. Estados Unidos busca agredir a la República Bolivariana de Venezuela. ¿Qué opina un diputado de la oposición de esto, sabiendo además que usted me dice, bueno, yo tengo algunos conocimientos, me he preparado en Estados Unidos? Yo recuerdo una vez cuando conversamos en otros momentos, en otras etapas y en otras coyunturas políticas. Entonces, ¿qué opina Luis Eduardo Martínez de esto? En la práctica, puede que luzca exagerada mi expresión, pero en la práctica nosotros ya enfrentamos una guerra. Nos encontramos en guerra contra factores extranjeros poderosísimos, fundamentalmente interesados en la riqueza de Venezuela. No hay una agresión en el terreno, pero lo que está sucediendo desde el punto de vista mediático, lo que está sucediendo desde el punto de vista de la presencia en el Caribe, de una flota naval y aérea cada vez mayor, no hay ninguna duda que constituye una agresión que, si bien, te repito, no es armada en el territorio, sí causa un gravísimo daño. Estamos en los preludios de una acción que
debemos rechazar todo y que la propia Naciones Unidas, hace apenas unas horas también, expertos, consultores de la ONU se pronunciaron al respecto. Lo que pasó con un grupo de venezolanos en embarcaciones que salen de nuestras costas, independientemente de si llevaban, si no llevaban algún Pero no están las pruebas. No hay ninguna prueba, que es lo único que es cierto. Lo único que es cierto, y se ufanan de ello, es que sin ningún tipo de posibilidad de que fueran agredidos, sin ningún tipo de demostración de que actuaban ilegalmente, sin ningún tipo de juicio previo, fueron lamentablemente asesinados porque no hay otra denominación. Eso es un asesinato extrajudicial, lo que se ha producido en esos 3 casos, porque ellos mismos han señalado que son 3 casos. De los casos que además, como usted bien lo menciona, como ya lo hemos reflexionado, no existe ni una prueba. Ninguna prueba, porque además pulverizaron los que iban en las embarcaciones y pulverizaron las embarcaciones. O sea, hay toda una manera de proceder legalmente para casos de esa naturaleza en el mundo. O sea, en los propios Estados Unidos ya hay congresistas, hay senadores de los Estados Unidos que están reclamando esas actuaciones extrajudiciales. No puede ser que un gobierno, cualquier gobierno, se atribuya la facultad de poder disponer de la vida de cualquier persona y mucho menos fuera de sus fronteras. Habría que analizar también, hay una violación a los derechos humanos, aparte de eso, Flagrante. leyes internacionales. No se puede hacer un despliegue en el Caribe así porque le da la gana y pueden desplegar además un submarino nuclear cuando aquí hay leyes que prohíben eso. Hay un tratado que se firmó hace muchos años, el Tratado de Tlatelolco, que precisamente establece que toda la región de Sudamérica y Centroamérica debe estar libre de armas nucleares. Ahí se está violando, pues están violando una serie de derechos elementales, de normativas, de leyes internacionales. En esto te repito que no hay ninguna duda, es una acción de guerra. ¿Cómo califica la actitud del secretario de Estado Marco Rubio, lo que viene haciendo? Se lo digo es en 2 etapas, su actitud contra Venezuela y en aquello que quiere crear como una supuesta alianza. Usted lo sabe, de repente aparecen por ahí Puerto Rico y dice una cosa, la gobernadora de Puerto Rico, aparece también Trinidad y Tobago y dice una cosa, y aparece Javier Milei en Argentina, aparece Perú, aparece Ecuador, pero no es lo mismo de aquellos que ellos levantaron en su momento que se llamaba el Cartel de Lima. Es absolutamente inaceptable por una parte, pero por otra, y yo me atrevo a decirlo por informaciones que recibimos, se trata de toda una serie de acciones que adelanta para congraciarse con sus electores, especialmente con los electores del sur de Florida, de cual él ha venido recibiendo. Porque quiere ser durante presidente de Estados Unidos. En principio quiere, seguramente en las elecciones de medio término que se van a realizar el segundo domingo de noviembre del año que viene, obtener una mayoría de congresistas en Florida y en otros estados de los Estados Unidos donde pueda ser adherentes a sus simpatizantes de sus opciones. El propio presidente Trump ha dicho en un par de ocasiones que entre el vicepresidente, que es tan guerrerista como Marco Rubio, y el secretario de Estado, está su posible sucesor. Entonces, con esa actitud pretende no solamente ganarse electores en su estado natal, sino también simpatías con el jefe del gobierno americano. ¿Qué decir, usted que viene de un parlamento tan importante como el parlamento venezolano, de esos países que se sienten patrio trasero de Estados Unidos? Se lo digo es porque, bueno, la actitud de Guyana, por ejemplo, que no lo mencioné anteriormente, la actitud también de Puerto Rico, sin duda, de Trinidad y Tobago, de Ecuador, de Perú que dice ella como parte de la democracia, Dina Boluarte, yo tan demócrata, que llegó al poder por un golpe de Estado, a Pedro Castillo. Entonces, ¿qué decir de estos países? ¿Por qué Marco Rubio no le pregunta al presidente de Ecuador, por ejemplo, el tránsito de la droga por el Pacífico? ¿Por qué no se hace ese trabajo allí y obvian el Caribe? Tú has tocado un punto que es fundamental en toda esta discusión. Han convertido la lucha contra el narcotráfico en una narrativa para agredir a una nación pacífica que es Venezuela. Pero si bien vamos absolutamente todos los informes de Naciones Unidas, incluso de agencias norteamericanas, señalan que año tras año hay verdades incontrastables. La primera gran verdad, y eso no lo puede discutir nadie, es que el gran consumidor de drogas en el mundo, de toda naturaleza, de marihuana, de cocaína, de heroína,
los Estados Unidos, son los estadounidenses los principales consumidores del mundo. Esa es una gran verdad. La segunda gran verdad es que el consumo de drogas implica un negocio multinacional de dimensiones infinitas. Otra vez, los informes muestran que entre 450.000 millones de dólares y 600.000 millones de dólares, algunos hablan de una media de 500.000 millones de dólares, son las ganancias del narcotráfico en cada año, y que esas ganancias En Estados Unidos por lavado de dinero. circulan en la banca americana. Entonces esas dos verdades son incontrastables. El gran consumidor y el gran, digamos, operador de las divisas ganancias del narcotráfico es Estados Unidos. La segunda gran verdad, también incontrastable, porque hay cualquier cantidad de informes, que los grandes productores de drogas en el mundo son Colombia, Perú, Ecuador, México, Afganistán y Birmania. Ningún informe, absolutamente ningún informe, señala a Venezuela. Tercera gran verdad, los centros de procesamiento de drogas en el mundo, el mayor número de laboratorios, de centros, están ubicados en Colombia, en Venezuela y en Afganistán. Ninguno menciona, ningún informe menciona a Venezuela. Luego entonces el tránsito de los países que más producen droga en el mundo al principal consumidor se da por tres rutas. La primera ruta, tú la acabas de mencionar, es la ruta del Pacífico. Desde las costas ecuatorianas, desde las costas peruanas y colombianas, fluye la droga hacia países de Centroamérica y luego hacen un corto trayecto por tierra a través de México hacia las fronteras americanas. Allí circula cerca del 85% de la droga que consumen los americanos. Luego hay una segunda ruta en importancia, que es la ruta de Centroamérica, donde drogas que se producen tanto en Ecuador como en Colombia circulan por los distintos países del continente centroamericano, vale decir, Panamá, Costa Rica, Nicaragua. A Costa Rica, por cierto, la acaban de desertificar, a pesar de... Como lo hicieron a Colombia. Como lo hicieron a Colombia, a pesar de todas las veleidades con los Estados Unidos. Y la tercera ruta, que es la que menos se utiliza, es la ruta del Caribe, que desde la Guajira colombiana y uno que otro punto de Venezuela fluye hacia el arco de islas caribeñas y después va fundamentalmente a Florida. Estamos hablando de Jamaica, estamos hablando de Puerto Rico, de las Bahamas. Ahora, esa presencia naval y aérea que hoy se está dando en el Que Caribe... cuesta muchos millones de dólares. Bueno, algunos expertos, vi ayer o anteayer al ex jefe del Estado Mayor Conjunto de los Estados Unidos señalar que esa operación cuesta unos 10 millones de dólares diarios. O sea, si la mantienen, estamos hablando de 3.650 millones de dólares en el año. Con eso es mucho lo que pueden hacer en un combate real contra el narcotráfico. Pero vuelvo otra vez, esa operación que se está dando en el Caribe, bien pudieran adelantarla en el Pacífico. Pero en el fondo, Julio, hay dos aspectos que nunca se tocan. ¿Por qué se produce droga en estos países? Porque hay consumidores. O sea, si yo quiero combatir el narcotráfico, tengo que operar en el terreno, es decir, donde están los consumidores. El presidente Trump acaba de decir hace pocas horas atrás que unos 100.000 americanos mueren al año por el consumo excesivo de droga. Bueno, si mueren 100.000, ¿cuántos consumen? Entonces, la primera de las tareas que haría yo si estuviera enfrentando de manera real el narcotráfico es empeñarme en que los consumidores no tengan la oportunidad de accesar precisamente a la droga. Y el segundo punto de combate sería precisamente la circulación del dinero. Porque ¿por qué llega la droga a los Estados Unidos y la consume? Bueno, porque hay dinero para pagarla. Estamos hablando, te repito, de 500.000 millones en promedio de dólares al año. Yo en ganancias. entrevistaba esta semana a Luis Parra, también parlamentario venezolano, ¿no? Y me decía, cuando hablábamos del tema del lavado de dinero en Estados Unidos, porque no era como antes, que eran maletas de Pero dólares. por favor, ¿cómo tú operas con 500? Pablo Escobar, ¿se acuerda de eso? Sí, estamos de acuerdo, pero 500.000 millones de dólares hoy, mañana, pasado mañana, tienes que lavarlos, tienen que incorporarlos Claro, al y yo sistema me decía, financiero. Wall Street es el principal lavador de dinero del narcotráfico. Claro, y en este momento hay una fiebre con las criptomonedas, que es una manera de que circule dinero sin el mayor control. Y yo me quedo asombrado cuando veo que figuras cercanas a la administración americana, entre ellos el propio presidente, el hijo del presidente,
Trump han estado promoviendo el uso de las criptomonedas. Entonces, está suficientemente demostrado, sin la presencia de bancos centrales, sin la presencia de controles suficientes, que las criptomonedas se han convertido también en un vehículo para el lavado de dinero. Entonces, y eso lo dicen los informes, eso está sustentado en informes de Naciones todo Unidas y eso otras está organizaciones importantes. una y otra vez. Entonces, reitero, si usted realmente su propósito es la lucha contra el narcotráfico, bueno, derive sus operaciones hacia el Pacífico, derive sus operaciones hacia Centroamérica. Bueno, yo no sé quién lo asesora, pero decía el presidente de los Estados Unidos, a raíz de ufanarse de que no una, dos embarcaciones salidas de las costas venezolanas habían sido abatidos recientemente después del incidente trágico de la primera embarcación, y decía que en el mar, después de haber pulverizado la embarcación, había quedado las pruebas y que había allí muestras suficientes de fentanilino. Resulta que en Venezuela, en Colombia, en Perú, no se produce. Una droga sintética. Es una droga sintética químico. Que se produce fundamentalmente en México. Casi el 100% de esa droga se produce en México. Y los componentes de esa droga, otra vez en el informe reciente de hace apenas una semana de Estados Unidos sobre el tema del narcotráfico, señala que la totalidad de los componentes vienen de China. Si es cierto o no, no lo sé, pero es lo que dice el informe. O sea, los componentes vienen de China y se procesan en México y pasan la frontera a través del río Bravo. Entonces, yo digo, ¿quién en su sano juicio puede creer que si de China llegan a México los componentes para esta droga tan letal, y México entonces, ¿quién va a derivar un cargamento de esta droga desde México hasta Venezuela para entonces reenviarla a los Estados Unidos? Absolutamente. Es absurdo. Es absurdo, y asesoraron bien mal al presidente Trump, a quien le hizo esa afirmación. Contra Venezuela pesan distintas narrativas, siempre, en estos 26 años, diría yo. Y una de esas es, sin duda, el cartel de los soles. Usted me habla del momento que atacaron la embarcación. Un peñero realmente era eso. Y cuando hacen el ataque, uno escucha a Marco Rubio, al secretario de Estado, y al presidente Donald Trump diciendo que están atacando a los integrantes del Tren de Aragua. Nuevamente la narrativa. Ya usted sabe todo lo que ha sucedido con el rescate de los más de 252 venezolanos secuestrados en El Salvador. ¿Cómo es esto de que atacan? Son cosas que se pueden desmontar en el discurso fácilmente. Atacan a los integrantes del Tren de Aragua, pero entonces en Venezuela está liderado por el Cartel de los Soles. ¿Cómo es esto? Esa es una simplificación del mensaje que parte, tú lo conoces mejor que yo, de un hecho indiscutible, que en la medida que tú puedes replicar una y otra y otra y otra vez en mensajes muy sencillos, aunque sean absolutamente falsos, entonces buena parte de... Para convertirlo en verdad. Claro, ya quien lo proclamó en su momento, hace bastantes décadas, fue Joseph Goebbels, el ministro de Información de Adolfo Hitler. Hizo de eso una premisa, repite, y terminas convirtiendo en verdad, o por lo menos increíble, una afirmación absolutamente falsa. No es que lo diga el presidente Petro, no es que lo afirme yo, es absolutamente inverosímil ese planteamiento. Además, otra vez, si tú pulverizas un barco desde un dron o desde un avión, una pequeña embarcación, ¿qué pruebas puedes tener de a quién pertenece? Ni siquiera sabes quiénes son las personas que allí perdieron la vida. Ha dicho no existe ningún informe, ninguna prueba de que pueda estar operando ningún cartel de los soles. Ahora, más allá de que el Senado colombiano declaró al Cartel de los Soles como una organización criminal para presionar a Gustavo Petro, sin duda. Me hiciste, por cierto, en la anterior pregunta, una mención a unos países que uno no termina de manejarse, no de entender, sino de asombrarse por la indignidad. Durante muchos años los trinitarios y los tobaguenses encontraron en Venezuela, especialmente en el oriente venezolano, una tierra de oportunidades. Emigraban hacia acá. Venezuela ha apoyado una y otra vez a Trinidad y Tobago. Incluso hasta hace poco había un proyecto común en la plataforma, en el campo Dragón, para explotar conjuntamente el gas. Venezuela ha sido solidaria una y otra vez con Trinidad y Tobago. Hoy su comportamiento es absolutamente hasta inhumano. La primera ministra me sorprendió, una mujer, o sea, cuando señaló que alguien le preguntó a un periodista de que había información de que los cuerpos de los venezolanos que habían sido pulverizados
por los Estados Unidos estaban siendo arrastrados hacia las costas trinitarias, que se iban a rescatar esos cadáveres. Y dijo rotundamente que ellos no iban a destinar recursos al rescate de esos cadáveres. O sea, una situación absolutamente inhumana para un pueblo, porque en definitiva es el pueblo venezolano el que sufre, que ha sido solidario con Trinidad y Tobago. Ahora bien, ¿qué decir de los ecuatorianos que en tantos años emigraron hacia Venezuela y encontraron aquí un país de oportunidades, o los peruanos? Tú acabas de mencionar el caso de la presidente del Perú. Todos sabemos cómo llegó a ejercer la presidencia. Ni un solo peruano votó por ella para que llegara allí, sino salvo las circunstancias que se dieran. Entonces, la falta de solidaridad, y lo del Caribe es todavía más inaceptable. Durante muchos años, y se inició incluso cuando el gobierno de Carlos Andrés Pérez, Venezuela ha sido solidario, se dio después con el gobierno de Hugo Chávez Frías, con el presidente Nicolás Maduro, en materia de soporte para el suministro de petróleo y de combustibles para estas naciones del Caribe. Y hoy, entonces, abandonan darle espalda a Venezuela. Pero eso se revertirá, Julio. Y ten la seguridad que más temprano que tarde habrá en el continente la solidaridad que hoy muchos sectores de Colombia, muchos sectores de Brasil están haciendo por Venezuela. el ministro del Poder Popular para la Defensa, Vladimir Padrino López, ha dicho que cualquier territorio de estos que usted nombra, que ya analizamos, se preste para atacar a Venezuela, la respuesta será recíproca. ¿Qué opina un diputado de la Asamblea Nacional? ¿Así debe ser la respuesta? Así debe ser. Hay un principio que es la reciprocidad. Si nosotros somos agredidos, si nosotros somos atacados, obviamente no tenemos otra alternativa que actuar en consecuencia. Este es un país en paz y este es un país de paz. Y recalco ambos conceptos, en paz y de paz. Pero de allí a que tengamos que soportar agresiones de ninguna naturaleza, que especialmente comprometan no solamente la integridad territorial, sino también el componente humano, porque ningún ataque va a ser absolutamente light, que se ensañará sobre infraestructuras o territorio y no tendrá consecuencias de carácter humano. Y aquí quiero detenerme un minuto, porque hay algunos, muy pocos, gracias a Dios, que esperan que se produzcan ataques de esa naturaleza, pensando de que están inmunes. Nadie, absolutamente nadie en Venezuela, ningún venezolano, ningún joven, ningún anciano, ningún niño estaría absolutamente a salvo del riesgo que implica un ataque de esta naturaleza, lo que llaman los expertos militares daños colaterales. Pero el daño colateral puede ser tu mamá, tu papá, mi nieto, el hijo de los que nos están escuchando, y así entonces la tragedia sí va a ser verdaderamente dolorosa. Fíjese, yo hablaba de las narrativas. Antes de comenzar la entrevista, yo esto lo repito en la mayoría de los espacios que tengo el honor de moderar. Y yo siempre he dicho, ¿cuándo uno va a ver, de repente, más allá del lavado de dinero que ya está demostrado por organismos internacionales, cuándo uno va a ver, por ejemplo, al Mayo Zambada, a el Chapo Guzmán norteamericano detenido, si quieren darle tanto golpe al narcotráfico? Vuelvo a insistirte, si hay miles de millones de dólares que circulan en el sistema financiero americano, allí tiene que haber complicidad de agentes de los Estados Unidos. Si hay miles y miles y miles, a decir de ellos, de consumidores, o sea, hay también complicidades internas. Es imposible que unos pocos o muchos vinculados al tráfico de drogas en Sudamérica y en Centroamérica sean los proveedores en detalle de la droga en los Estados Unidos. Un consumidor de Nueva York, ¿qué espera? Que un pequeño traficante de drogas de Colombia, de Ecuador, de Perú le suministre su razón diaria. Hay, obviamente, ciudadanos americanos que están involucrados en el negocio. Fíjese, yo le hago este comentario para ir a este siguiente, el Mayo Zambada. Yo estuve leyendo ayer el tema de las narrativas. Mayo Zambada fue extraditado a Estados Unidos, desde México, Sí. por su vinculación con, si no me equivoco, usted me puede corregir, con el cartel de Sinaloa. Se lo llevan a Estados Unidos. En Estados Unidos le aplican el tema de estar en un penal de máxima seguridad. Y la narrativa hoy, en algunos medios y algunos personajes que le hacen la guerra a Venezuela, si se les puede llamar periodistas, son de las transnacionales, que están muy ligadas al sector extremista de la oposición, riegan la siguiente información, que también es desmontable en el discurso rápidamente, y la quiero analizar con usted. Dicen los titulares que el Mayo Zambada
extraditado a Estados Unidos, colocado en un penal de máxima seguridad, fue el que dio la información de la salida de la embarcación con droga de Venezuela liderada por Nicolás Maduro. Por favor. En un penal de máxima seguridad, ¿cómo se le permite al Mayo Zambada tener conexiones con teléfono celular en Estados Unidos? Es absolutamente ridículo, es parte te repito, de esa procura de repitiendo una mentira, termine por convertirse en un hecho creíble. Además, en Estados Unidos, en la legislación americana, existe la posibilidad de que tú consigas condiciones distintas, favorables, aún estando en el presidio más extremo, con la delación. Entonces, el Mayo Zambada puede en este momento decir cualquier cosa, a cambio quizá de que mejoren sus condiciones, a cambio quizá de que mejore su situación. Pero es absolutamente ridículo, se supone que está aislado, ellos mismos lo han señalado. Fíjese, usted tiene conocimiento del tema del diálogo. Muchos analistas políticos de la revolución, de la oposición racional, dicen que la estrategia de Donald Trump siempre es, más allá de esta amenaza clara, permanente, siempre es máxima presión para negociar. Y hay un vocero importante que uno estuvo en Venezuela, en el Palacio de Miraflores, ha estado varias veces con el Ejecutivo Nacional. Recuerdo que el 20 de enero del año 2025, cuando Donald Trump asumió el poder, él escribió un mensaje en su cuenta en X y dijo que estaba hablando con funcionarios del gobierno venezolano. Uno atrevería a decir que ese momento era con el doctor Jorge Rodríguez, jefe de la Comisión de Diálogo del Gobierno Nacional, presidente de la Asamblea Nacional. Pero ha dado una declaración en estos días que dice que hay que salvar la diplomacia y que él está trabajando para lograr una negociación. ¿Puede existir una negociación con Estados Unidos a pesar de esta presión y de esta agresión de la misma administración norteamericana contra Venezuela? Sí, rotundamente sí. Y no solamente sí, y esta es una opinión personal la que voy a dar. Creo que por Venezuela vale la pena cualquier esfuerzo que se haga para que esta situación se dé. Hay en el pasado reciente suficientes ejemplos de cómo el presidente norteamericano hace ruido, amenaza, y entonces posteriormente, incluso después de haber tomado alguna decisión, llega a acuerdos que son bastante lejanos a lo que fue la decisión originaria. Ahí está el tema de los aranceles. Ha vociferado una y otra vez acerca de la imposición de aranceles a determinados países, México, Canadá, para mencionar los más perjudicados, China y Rusia, y luego entonces toma decisiones que disminuyen apreciablemente los porcentajes de aplicación de los aranceles. Ayer me decía un diplomático extranjero acreditado en Venezuela de que una de las cosas que su Cancillería le ha orientado es que en definitiva la diplomacia norteamericana hoy es unipersonal. O sea, la diplomacia norteamericana hoy es Trump. Las decisiones que se toman en esa materia es de Donald Trump. Y además de que son unipersonales, son unilaterales. Es decir, cuando llega el momento de tomar una decisión, Trump se le olvida de Naciones Unidas, se olvida de la Comunidad Económica Europea o de la Unión Europea, se olvida de la Organización de Estados Americanos y toma la decisión de acuerdo a los intereses que él cree son los mejores para los Estados Unidos. Así que en lo personal yo apuesto a que más temprano que tarde se pudiera producir un encuentro de esa naturaleza. ¿Qué iba a pensar un norcoreano que Kim se iba a encontrar 3 veces con el presidente Trump? ¿Quién iba a pensar incluso que el presidente Trump iba a ser el primer presidente de los Estados Unidos que iba a traspasar la frontera entre Corea del Sur y Corea del Norte, además agarrado de la mano de Kim? O sea, de tal manera que no hay ninguna razón para que sea distinto. ¿Quiénes son hoy los principales aliados? Bueno, a veces no están tan cerca, de los Estados Unidos. Japón, Alemania, para mencionar solamente 2 naciones. Estados Unidos es responsable, así lo decidió en su momento el presidente Harry Truman, del lanzamiento en apenas una semana de 2 bombas atómicas sobre Japón. La primera en Hiroshima, la segunda, según todos los expertos, sin ninguna razón, porque ya Japón estaba listo para rendirse, sobre Nagasaki.
Y en esas 2 bombas atómicas murieron civiles fundamentalmente, miles y miles murieron en el transcurso de los próximos años como efecto de la radiación. Y al poco, Hiroshito, emperador, terminó entendiéndose con los americanos. Bueno, y hoy tienen una excelente relación. Y Alemania fue bombardeada una y otra vez por los aviones americanos, británicos, y hoy mantienen una relación cercana. De tal manera de que la posibilidad de que se produzca un encuentro y un entendimiento con el gobierno americano no solamente no es descartable, sino en mi opinión, y no estoy hablando como dirigente político, no estoy hablando como militante del partido del cual estoy orgulloso de encontrarme, que es Acción Democrática, estoy dando una opinión personal y en razón del conocimiento que uno tiene de los hechos pasados, de la historia, no es descartable que se produzca un hecho de esa naturaleza. Según Eduardo Martínez, es necesario. Es conveniente para Venezuela y es conveniente para Estados Unidos. La conflictividad que hoy vivimos no conviene a nadie. Yo creo en la paz, pero recientemente estuve leyendo unos trabajos de un analista noruego y entonces él habla de la paz positiva. La paz es la ausencia de conflicto armado, interno o externo. Venezuela hoy vive en paz, no hay un conflicto interno. Mira, yo apago este celular y tú apagas el celular tuyo y sales a la calle y vas a Maracay, como yo he ido, y vas a Barcelona, a Lechería, vas a Maturín, vas a Margarita. Todo está tranquilo. Todo está tranquilo. La gente tiene sus problemas. O sea, la gente no está pensando en los barcos que están ahí en el Caribe. La gente lo que está pensando, oye, ¿qué hago con el dólar? ¿Qué hago con la comida? ¿Qué hago con el mercado? ¿Qué va a hacer con los muchachos que van a la escuela? Eso es lo que la gente está pensando. Entonces, te repito, yo apago el celular. Público. Los problemas que hay. Venezuela tiene muchos problemas. Entonces, eso está pensando es el venezolano una y otra vez. Entonces, si yo logro garantizar, como está garantizada hoy, la paz, vista como ausencia de conflictos internos y como ausencia de conflictos externos, porque sí, están esos barcos ahí afuera de nuestras aguas territoriales y están generando toda una situación de incertidumbre, pero no ha habido, salvo las 3 embarcaciones, un ataque directo a nuestro territorio. Entonces podemos decir que este es un país que está en paz. Pero entonces hay otro concepto, te repito, que es la paz positiva. ¿Qué es la paz positiva? Que hay una paz económica, que hay una paz política, que hay una paz social, que hay una paz comunitaria. Esa paz es la que nosotros juntos podemos construir y es la obligación fundamental. Y hoy me voy a atrever a mencionarlo en la sesión de la Asamblea Nacional, que vamos a debatir ese punto y en el cual voy a intervenir, que de la paz tenemos que derivar hacia la paz positiva, que es la que va a garantizar que todos los venezolanos, todos sin excepción, vivamos mejor. A nadie le conviene un conflicto en Venezuela abierto. No es cierto, Julio, y yo lo digo con preocupación, no es cierto que este es un pueblo pacífico. Nuestra historia dice lo contrario. Los venezolanos nos matamos unos contra otros en la guerra de independencia, porque hasta 1815 que Morillo desembarcó en nuestras costas, era fundamentalmente un enfrentamiento entre hermanos. Los venezolanos nos matamos en 54 conflictos en el siglo XIX. Los venezolanos nos matamos hermanos contra hermanos en la guerra federal. Los venezolanos nos hemos matado a lo largo del siglo XX en distintos conflictos y enfrentamientos. Eso no puede ser. Sí, el presidente recordaba también la operación Neuland, la de los buques de Inglaterra que estaban. Sí, o sea, y también la de Cipriano Castro. Los buques de Inglaterra y de Alemania que bloquearon las costas venezolanas y posteriormente se sumó por 1942, si no me equivoco. No, 1902, 1903. Ahí, por 1902 la de Cipriano, pero 1942 la de fue Neuland. Posteriormente, esa fue la de Alemania. Me está corrigiendo mucho. No, bueno, no se pase. No, en 1902 fue la de Cipriano. Por cierto, o sea, Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea, lo ha mencionado varias veces, pero yo no me canso también de reiterarlo. En 1902, cuando los buques británicos y alemanes que cercaron nuestros puertos, lo primero que hizo el presidente Castro, esa proclama que el propio presidente Maduro leyó hace poco en el Palacio Federal. Sí, pero no solamente fue la proclama, lo más importante fue la reacción de los venezolanos. Todos se pusieron al servicio de la unidad nacional en defensa de Venezuela. Y ahí está el ejemplo. Ese mismo sentimiento está ahorita, latente, ese mismo sentimiento. Sí. Te repito, sí, salvo unos muy pocos. Y algunos de ellos incluso que por efecto de las redes pareciera que tienen un peso importante aquí en el país, es porque están fuera. Es porque están fuera. Si Luis Eduardo Martínez le entregan un fusil, ¿qué hace con él?
para defender la patria? ¿Es momento? Bueno, tienen que reentrenarme, porque yo tengo bastantes Está bien. años que Bueno, de salí del repente. Liceo Militar Gran Mariscal de Ayacucho, y cuando yo estudié en el Liceo Militar de Ayacucho, lo que tenía como arma de reglamento era un FN-30. O sea, que Bueno, hay que cambiar, pero hay que cambiarlo. de ahí el entrenamiento a disparar un fusil para defender a la patria se pone al lado de la patria. Naturalmente, o sea, todo venezolano está en las posiciones que puede hacer, o sea, naturalmente, ni tú ni yo somos muchachos, tú eres más muchacho que yo, pero cada uno de nosotros tiene que encontrar y tiene que ser ubicado en un sitio para defender a Venezuela. Te iba a señalar y reitero, o sea, tú tienes dos casos extremos, tienes el Mocho Hernández, que enfrentó a Castro, que intentó derrocarlo, que hizo una guerra contra Castro y que estaba preso, y tienes al doctor José Gregorio Hernández, nuestro próximo santo. Los dos, el Mocho Hernández y José Gregorio Hernández, a raíz de la proclama de Castro, pidieron incorporarse a la defensa del país. El Mocho seguramente con las armas, y aquí estoy haciendo un ejercicio de imaginación, y el doctor José Gregorio Hernández seguramente en su condición de médico, pero no hubo absolutamente ninguna reserva en incorporarse en la defensa de Venezuela, y en 1942, en plena Segunda Guerra Mundial, fue cuando se produjo el ataque de submarinos alemanes contra barcos que fundamentalmente, por cierto, que no se nos olvide a ellos, no a nosotros, a ellos, a los americanos, esos barcos que mencionó el presidente Maduro, que hundieron los alemanes. 52, 55 barcos creo que eran. 65. 65, ¿qué? ¿Tú sabes qué es lo que eran? Barcos que transportaban petróleo y combustible para la refinería que se encontraba en Curazao, para garantizar el combustible que los tanques y los aviones americanos necesitaban para derrotar al nazifascismo en la Segunda Guerra Mundial. Venezuela ha sido una y otra vez aliado de los Estados Unidos. Y así como Trinidad y Tobago, Ecuador, Perú, en algunas ocasiones Colombia, no deberían tratarnos como nos están tratando, Estados Unidos tampoco, porque una y otra vez Venezuela ha sido un aliado fiable, confiable, y si hay algo que yo creo que conviene a todos, es que podamos ponernos a trabajar juntos por la paz en el hemisferio y en el caso de los venezolanos, por esa paz positiva que nos garantice un mejor vivir. Luis Parra también me dijo algo interesante y quiero analizarlo con usted. Yo le preguntaba de aquellos que están en Venezuela y piden una intervención militar o agarran y están callados. Por ejemplo, le voy a decir un nombre de lo que yo no he leído. Yo no he leído, por ejemplo, a esto que llaman la plataforma unitaria sacando un comunicado, por lo menos, que es lo que siempre hacen, diciendo que rechazan la intervención o rechazan la agresión de Estados Unidos. Pero hay muchos que hacen vida en Venezuela muy cerca del extremismo, de los mismos personajes de siempre, Leopoldo López, Juan Guaidó, Julio Borges. Todos están fuera. Carlos, sí, pero hay venezolanos que están aquí en nuestro país que le hacen el juego a ese llamado, de esos que están en el extranjero, que son capaces de llamar a una intervención militar y disfrutar de USA Open en Estados Unidos sin ningún problema. Entonces, estos personajes, bueno, llaman a una intervención militar. Y yo le preguntaba a Luis Parra eso, y él me dice, yo sé el papel que voy a jugar. Decía Luis Parra, lo mismo que me está diciendo usted, cada quien en su papel de defender el país. Pero si un factor externo entra a Venezuela para agredir a mi país, me decía Luis Parra, yo voy a ir por aquel que llamaba a una intervención militar extranjera. ¿Qué opina de ese análisis o de esa postura de un diputado también de oposición del Parlamento, colega parlamentario, le dicen, ¿verdad?, de Luis Eduardo Martínez? Te confieso que de aquí voy a averiguar qué califica, cómo conceptúa la Constitución de los Estados Unidos la traición a la patria. Y no solamente voy a averiguar cómo la conceptúa la traición a la patria, sino también voy a ver seguramente cuál es la penalidad, que ya yo me lo sé, de un traidor a la patria. ¿Por qué? Porque quien actúe de esa manera no solamente está poniendo en riesgo la seguridad y la vida de todos, sino está traicionando a Venezuela. Entonces, los que están afuera están cubiertos. Usted me decía en algún momento, hay algunos casos de impunidad. Yo lo recuerdo perfectamente cuando usted me sacó unas pruebas y me los mostró de la Junta Ad Hoc del Banco Central de Venezuela.
Lo recuerdo perfectamente. Y usted me explicaba allí, mira, esto es lo que ellos gastan diario, este dinero se va para allá, muchos de estos personajes tú lo consigues en las Mercedes, aquí en la Gran Caracas. Y siguen gastando. Te puedo pasar ahorita el informe de resultados del mes pasado, siguen gastando. Por eso, y entonces yo le pregunto, más allá de esa impunidad que usted, bueno, hace la denuncia, ¿qué debe hacer ese Parlamento venezolano con aquellos que, como usted bien lo tipifica, porque también las leyes venezolanas tipifican la traición a la patria? Hay que apretar mucho más. Yo te repito... Más allá del diálogo. Sí, como no, o sea, tú tienes que dialogar, insistir en que se produzca la reconciliación. Pero si hay algunos que no solamente no quieren dialogar, sino que solamente buscan la confrontación, hay que ser absolutamente firmes con quienes actúen de esa manera. Es cierto, insisto, hasta el cansancio, que la mayoría está afuera, pero quien aquí, dentro de nuestra frontera, insiste en mantener una posición de esa naturaleza, no puede ser excluido de la posibilidad de que se le aplique la ley en todo su rigor. O sea, Venezuela tiene leyes que perfectamente son aplicables a este tipo de situaciones. Tú tienes, por ejemplo, la ley de extinción de dominio. Tú estás llamando... Estás en el exterior, por ejemplo. Tú estás en el exterior y hay muchos de los que están en el exterior. Hay que aplicarle esa ley. ¿Por qué no se ha aplicado desde el Parlamento venezolano? Eso mismo, bueno, porque eso mismo le pregunto yo al doctor Jorge Rodríguez, me iba a decir. No. Lo que te iba a aclarar es que el Parlamento aprueba las leyes y corresponde a las instancias jurisdiccionales el velar que éstas se cumplan. Pero, ¿qué puedo yo señalar si Juan Pérez, que está en Madrid conspirando contra Venezuela, llamando a una agresión extranjera, todavía mantiene en la República una serie de bienes? Perfectamente debería aplicársele esta ley. Para eso se aprobó. Y te menciono la ley de extinción de dominio porque es solo un ejemplo, pero hay toda una legislación que debe ser aplicada con rigor a cualquiera. La Simón Bolívar también, ¿verdad? ¿Perdón? Ley Simón Bolívar. Sí. Hay distintas legislaciones, te repito, y es más, ni siquiera la legislación reciente, sino hay legislación de cierta data que establece cuáles son delitos que implican severas sanciones porque conspiran contra la República. Eso es lo que hay que adelantar. Y yo supongo que en eso tenemos que ser mucho más rigurosos en los próximos días, semanas, meses. Fíjese que también algo que es desmontable, que habría que discutir. Yo vi que una vez se lo preguntaron a uno de estos personajes de sectores extremistas. Dicen, bueno, está el cartel de los soles que lideran en Venezuela. Está esto del Tren de Aragua. Y uno se pregunta, ¿cómo un gobierno, una administración que habla del cartel de los soles, del Tren de Aragua y toda la guerra multidimensional que se está aplicando contra Venezuela, no deja de comprar petróleo a Venezuela? O no deja ¿Por dónde pasan los buques de Chevron? Tú sabes que ese es un tema interesante y te demuestra también lo que una y otra vez hemos repetido, aquella frase que le atribuyen a Theodore Roosevelt: los Estados Unidos no tienen amigos. Intereses, ¿eh? Los Estados Unidos solo tienen intereses. Entonces, mientras hay una flota desplegada en el norte del Caribe, yo estuve en Lecherías la semana pasada, en la celebración de la Virgen del Valle, y entonces en Playa Mansa, que es donde se hace la procesión del mar, entonces me llamó la atención y yo los conté, había 17 barcos petroleros anclados. Entonces me dijo el alcalde, recuerdo, de Urbaneja, me dijo: la situación económica venezolana, tú la puedes ver en estas costas. Yo he estado aquí parado en este sitio, estamos ahora, cuando apenas había un barco ahí anclado. Ahora vamos a contarlo, ve todos los que hay. Eso es una prueba suficiente de que en este momento se está produciendo no solamente la extracción de petróleo, sino se está comercializando petróleo, y buena parte de esas operaciones se realizan con Chevron, pero todavía con Eni, con Repsol, que son compañías europeas. Pero además de eso sigue manteniéndose abierto el puente aéreo entre los Estados Unidos y Venezuela para la avenida de connacionales que están siendo tan maltratados en los Estados Unidos. Por cierto, ayer vi una declaración de un tipo súper radical que viene a Estados Unidos, que no voy a mencionar, que bueno, yo no sé qué dejó de hacer para que Trump fuera presidente. Entonces diciendo que caramba, los venezolanos trabajamos, los que estamos aquí en Estados Unidos, muchísimo para que Donald Trump fuera presidente, no para que nos expulsara, a razón de que ayer se ratificó la medida
de eliminación del TPS a 250.000 venezolanos, que otra vez, según un vocero del gobierno americano, ahí lo dijo, lo declaró, está en los periódicos americanos. Prepárense a salir para el mes de noviembre. Entonces... Hay preocupaciones en el extremismo venezolano, por eso. Yo empiezo a ver algunas manifestaciones como esta que te señalé, de un vocero del extremismo, en que tímidamente, casi... Suplicante. Tímidamente. No, claro, pues tú sabes, a lo mejor, con lo que uno ve en la televisión, que también él debe ver lo más cerca y en las redes, dirá, si declaro muy fuerte, a lo mejor mañana me recoge y me pulse. Y quién lo viera aquí, le va a pasar como este influencer que desde Estados Unidos estaba proclamando 1000 cosas y lo recogieron y lo tiraron aquí en Maiquetía. Entonces, hay varios. Hay varios. Entonces, vuelvo a señalarte, en este caso particular, los intereses de Estados Unidos coinciden con los de Venezuela. ¿Cuál es el interés de Estados Unidos? Recibir suficiente suministro de petróleo. A Venezuela le interesa vender petróleo. ¿Y cuál es el interés de Venezuela? Recibir a nuestros muchachos, nuestras muchachas que están siendo maltratados en los Estados Unidos. ¿Cuál es el interés de Estados Unidos? Bueno, echarlos para la calle. Entonces se mantiene, evidentemente, un mínimo de, yo no diría relaciones, pero un mínimo de eventos que muestra que sí es posible entendernos alrededor de nuestros comunes intereses. Usted me decía lo de, el pasado fin de semana se dio lo de cómo de manera bochornosa intentaron allí, violentar un buque pesquero. ¿Qué opina Luis Eduardo Martínez de esto? Se lo digo es porque ayer... Yo diría no bochornoso, sino risible. Bueno, ¿Cómo tú vas a mover? El vicepresidente Vance ha amenazado a los pescadores del Caribe. Sí, pero o sea, en este caso es que es risible porque si tú te ufanas de que tiene una capacidad electrónica de hasta el último rincón del planeta, saber lo que está pasando, enterarte de lo que está sucediendo, nadie lo discute, drones que pueden hacer seguimiento a cualquier circunstancia, que tienes información de altísima calidad, porque lo dicen todos los días, ¿cómo entonces tú vas a un destructor que creo que es 500 veces más grande en tamaño que el barco pesquero que estaba ahí faenando en el mar territorial venezolano? En zona económica especial venezolana. En la zona económica especial venezolana, o sea, son 200 millas después de las 12 fronterizas. Entonces, ¿cómo tú vas a dedicar todo ese esfuerzo logístico? Destinas entonces también un grupo de infantes armados de altísima preparación para tomar un barco y durante 8 horas registrarlo y darte cuenta de que a pesar de toda la información que decían que manejaban, no había droga. Otros dicen, bueno, es risible, pero menos mal fue así y no aplicaron lo que ellos llaman la fuerza letal de Estados Unidos. Pero pudieron haberlo hecho. Porque sumamente grave. Volvemos otra vez a lo que hablamos hace unos minutos, Julio. Yo soy un enemigo absoluto, total, de cualquier actividad vinculada al narcotráfico. Pero hasta ahora nadie ha demostrado que los venezolanos que salieron de San Juan de las Galdonas, o los que dicen otra vez los americanos que volaron saliendo de las costas de Falcón, llevaban algún tipo de producto que perjudicaran a cualquier otro ciudadano. Nadie ha demostrado eso. No hay una sola prueba. Entonces, tú no puedes abrogarte la capacidad de eliminar a seres humanos por el solo hecho que estás al frente de una nación poderosa. No, y además cuando uno busca el tema de la importancia de los organismos internacionales, uno puede escuchar de repente al secretario de Estado de Estados Unidos decir, a Marco Rubio decir que no le interesa nada lo que dice la Organización de Naciones Unidas. Porque no coincide precisamente con lo que hoy están haciendo. Es que no pueden actuar de manera diferente. Hay una serie de normativas que se han ido acumulando a lo largo de los años de existencia de Naciones Unidas, donde los derechos humanos son fundamentales. Estados Unidos está provocando a Venezuela para que muerda el peine. Posiblemente unos factores poderosos de Estados Unidos lo están haciendo, mientras otros como Grenell apuestan todavía
a un acuerdo, un entendimiento diplomático, porque no creen en la guerra. Además, la guerra no le conviene a nadie y la guerra es absolutamente impredecible. Sí, tú puedes en el terreno, en este escritorio, sacar la cuenta, tantos aviones, tantos barcos, Tanto gasto y eso. tantos gastos, tantas cosas, pero tú no sabes qué pasa después que entre en el terreno. Ahí está el caso reciente de Afganistán. O sea, ¿cuántos años estuvieron los americanos en Afganistán? ¿Cuántas vidas perdieron de ellos y de ciudadanos afganos? ¿Cuánto dinero invirtieron? Y al final tuvieron que marcharse. Se marcharon y ahora el gobierno que ellos intentaron derribar, el de los talibanes, está al frente de la administración de ese país. El caso de Siria es todavía, bueno, uno no se asombra. El actual responsable, porque todavía no ha sido electo presidente, el jefe del Ejecutivo de Siria, fue hasta hace unos meses atrás objeto de calificaciones terroristas. También sobre él Hasta que lo pesaba... maquillaran, le cortaran la chiva, lo arreglaron y Lo ya pusieron no. bonito, pero o sea, y ahora tú sabes, lo reciben en todas las cancillerías, pero él era calificado de terrorista, había una recompensa sobre su cabeza y ahora se lo calan, pero se lo calan después de cuántos muertos, de cuántos heridos, de cuánta destrucción. Yo no voy a hablar del caso clásico de Vietnam porque, bueno, ahí pudiéramos pasar todo el día, pero los americanos entraron en Vietnam convencidos de que podían en poco tiempo, a fuerza de bombardeo, resolver ese conflicto. ¿Y cuánto se prolongó? ¿Cuántas vidas perdieron? Entonces, no es así de sencillo de que si yo tengo una supremacía militar en el papel, puedo darme el lujo de investir contra cualquier país. Ya para cerrar esta entrevista, la desesperación de la oposición extremista está bastante fuerte, ¿no? Hay algunos que analizan y más allá de su llamado a una intervención militar, algunos analistas dicen que, y también políticos de la oposición racional, dicen que esa extrema derecha en este momento no cuenta con el apoyo de Estados Unidos. Es decir, ellos están también pegados en la narrativa, pero por estar pegados no hay una respuesta. Pero esto se lo digo es porque yo vi por allí un supuesto comunicado. Digo supuesto porque cuando uno lee el comunicado en teleprompter, así como tienen estas cámaras, no sé si tú puedes ponchar uno ahí, señor director, ponche un prompter ahí de estos, es que tienen la cámara ahí, de este papel, no hay problema, pónchalo ahí. Ajá, ¿lo tenemos ahí? Tienes a Pedro Leal que cogió Ajá, y bola. bueno, ahí está Pedro Leal. Eso es un prompter, ¿no? Ahí usted puede leer, a veces uno dice así, y la gente que nos ve dice, bueno, ¿pero qué es eso? Bueno, eso usted puede leer la noticia allí, y algo así parecido le colocaron a Edmundo González Urrutia, no sé si usted lo vio, y saca un comunicado, y al final del comunicado, está muy rayada esta hoja, pero al final del comunicado dice, presidente electo de Venezuela, dice la cosa. Entonces, señor, hacía algo así. Bueno, porque yo no sé qué leía. Me imagino que no era un prompter así digital como este en la cámara, sino algo que le iban pasando con unos papeles hasta que, bueno. Pero bueno, y lo trató de hilar el comunicado y lo leyó. Pero en esa desesperación, él llama a aquello que está tan violentado por la extrema derecha, abusado, y que lo utilizan de manera casi ilegal, a la comunidad internacional a rebelarse contra el presidente Nicolás Maduro. ¿Qué me dice Luis Eduardo Martínez de esto? Que somos los venezolanos que vivimos en Venezuela, que estamos aquí, que trabajamos aquí, que disfrutamos de este bello país, los que tenemos en nuestras manos la garantía de la defensa de la soberanía y de la paz. Que si salgo a la calle, cuando salga a la calle, yo me voy a encontrar aquí en Caracas a un país en paz. Que cuando viaje al interior este fin de semana me voy a encontrar a un país en paz, porque los venezolanos queremos paz. Queremos que se solucionen nuestros problemas, es cierto. Queremos que se resuelva la dramática situación de muchos, pero queremos paz, vivir en paz, preservar la paz. Aquí ningún país del mundo, por amigo que se proclame de Venezuela, puede tener más interés en preservar la paz y el futuro de Venezuela que nosotros mismos. Así que desoigamos cualquier llamado, especialmente desde afuera, y concentrémonos en unidad nacional para construir un gran país, que podemos serlo y vamos a hacerlo. De esos que llaman a esa comunidad, que dicen que venían el 10 de enero a juramentarse, inventaron todo eso, una narrativa, una zozobra, una cosa. Es el mismo que está diciendo ahora que viene en el 2026, señor Luis Eduardo Martínez, a tomar posesión. Otros dicen de posesión eso, pero a una bebida que no es realmente agua, ¿verdad que sí? Yo hago un llamado de corazón, no solo a la unidad nacional,
sino a la preservación de la paz y a la garantía de nuestra soberanía. No tenemos alternativa distinta si nos duele Venezuela, por nuestros hijos, por nuestros nietos. Dispongámonos de la mano a trabajar juntos por Venezuela. Es posible, conveniente, necesario y nos va a beneficiar a todos. Usted me recordaba esa actividad política en el Salón Elíptico y hay unas palabras que el jefe de Estado, yo lo recordé aquí luego de esa actividad, a nosotros nos une la misma bandera, el amarillo, el azul y el rojo, más allá de las diferencias políticas. Y estamos bajo el mismo cielo y habitamos sobre la misma tierra. Bueno, está bien. Agradezco a Luis Eduardo Martínez por haber venido a este programa A Pulso. También quiero darle las gracias a mi casa venezolana de televisión, Radio Miraflores, La Voz de la Verdad, Telearagua y TVFan, por transmitir este programa en tiempo real. Si usted sintonizó tarde, lo puede disfrutar mañana a las 10:30 de la noche. Cambió horario, señor Omar, ya no es a las 10, sino a las 10:30 de la noche en TVs. Que tengan feliz fin de semana. Las plantas potabilizadoras son esenciales para nuestras comunidades, garantizando el acceso al agua potable como un derecho humano fundamental. El Ministerio del Poder Popular de Comercio Nacional articula con las comunas y circuitos comunales la instalación de las potabilizadoras para el beneficio de los habitantes. El presidente Nicolás Maduro impulsa iniciativas que dinamizan la economía comunal y benefician al pueblo. En Venezuela, la solidaridad y la justicia social son pilares de nuestra lucha. Estas potabilizadoras representan la esperanza de un futuro donde todos tengamos acceso a agua limpia y segura. Juntos construimos una patria libre y soberana.